El sonido del taconeo de sus botas resonaba en el pasillo blanco de la clínica privada de Valladolid. Inés Ramírez llevaba una bufanda Burdeos alrededor del cuello, aunque en la sala de espera hacía calor. Sus dedos jugaban nerviosos con el borde del papel de la cita médica mientras observaba a los pacientes entrar y salir. El reloj marcaba las 10:46. Su turno era a las 11, pero ella había llegado antes. Mucho antes. Inés Ramírez, llamó una enfermera desde la puerta. Consulta 4. Inés se levantó casi con sobresalto, como si ese nombre no fuera el suyo. Caminó con paso decidido hasta el despacho, pero por dentro todo temblaba, su pecho, sus pensamientos, su respiración. Al abrirse la puerta, lo vio. El doctor Daniel Sotomayor estaba de pie junto a la camilla, revisando unos informes. Alto, de porte sereno, con una bata perfectamente planchada. Su rostro tenía esa expresión que solo algunos médicos desarrollan con el tiempo, una mezcla de concentración y cansancio que no resulta ni fría ni cálida. Simplemente, impenetrable. Buenos días, Inés, dijo sin levantar la voz, pero con una entonación grave que pareció vibrar en las paredes del pequeño despacho. Puedes sentarte. Ella obedeció, intentando no mirar fijamente su rostro, pero era imposible. Había algo en él, en la forma en que alzaba las cejas al leer el historial, en el gesto tranquilo con que se pasaba el bolígrafo de una mano a otra, que la mantenía cautiva. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó mientras tecleaba en su ordenador. He sentido el corazón acelerado, en las últimas semanas. Sin razón clara. No me duele, pero es como si corriera una maratón sin moverme del sitio, explicó, sintiendo que sus propias palabras parecían ridículas comparadas con lo que de verdad sentía en ese momento. El doctor asintió con calma. Se levantó, tomó el estetoscopio y le indicó que se recostara. Inés se tumbó, con la respiración más rápida de lo normal. Daniel colocó con delicadeza el instrumento sobre su pecho, y en ese instante, ella supo. Fue como una descarga. No era solo el tacto frío del metal. No era la cercanía de su cuerpo. Era algo más profundo, más inmediato. Inés lo miró, y por una fracción de segundo, él también la miró. Pero esa mirada era diferente, neutra, clínica, contenida. Como si detrás de sus ojos hubiera una puerta cerrada con llave. Tu pulso está un poco más alto de lo normal. Pero nada alarmante. Podría ser estrés, dijo mientras volvía a su silla. Inés se incorporó, intentando ordenar lo que sentía. ¿Estrés? ¿Eso era? ¿O era él? ¿Te ha pasado en momentos específicos? ¿Algún detonante emocional?, preguntó con voz pausada. Supongo que sí, murmuró. Pero no se atrevió a decir más. La consulta terminó en apenas 20 minutos. Daniel le dio una cita para un electrocardiograma y una sonrisa tan breve que pareció más un gesto reflejo que una muestra de cortesía. Cuídate, Inés, dijo al despedirse. Ella salió del despacho caminando despacio, como si su cuerpo no le perteneciera del todo. El aire afuera parecía distinto, más denso. Se sentó en un banco frente a la clínica y miró el cielo nublado de Valladolid. Algo dentro de ella se había movido. Y aunque no sabía aún cómo nombrarlo, lo reconocía. No era enfermedad. No era ansiedad. Era el inicio de algo mucho más complejo. La semana siguiente pasó como si el tiempo se hubiera estirado con crueldad. En la biblioteca donde trabajaba, Inés reorganizaba estanterías, atendía a los lectores, gestionaba las devoluciones, pero todo en automático. Una parte de ella, la que nunca antes se había despertado así, estaba atrapada en la consulta número 4, entre una bata blanca y una voz grave que ahora reconocería incluso en sueños. Cada noche repasaba mentalmente la escena en la que él la miró mientras le escuchaba el corazón. Intentaba convencerse de que había notado algo en su rostro, alguna grieta en esa armadura de profesionalismo. Pero al recordar su tono pausado, sus movimientos medidos, su adiós indiferente, todo parecía un espejismo creado por su mente hambrienta de afecto. El lunes, mientras preparaba café en la cocina de la biblioteca, su móvil vibró. Un mensaje de la clínica. Recordatorio de cita con el doctor Sotomayor a miércoles, 12:30.
Inés se quedó mirando la pantalla durante varios segundos. Sabía que ese mensaje no tenía ninguna carga emocional, que era automatizado, frío. Pero algo en su pecho se agitó. Ese miércoles, eligió cuidadosamente qué ponerse. Un jersey color mostaza que destacaba sus ojos y una coleta baja que le daba un aire tranquilo, aunque por dentro era un mar revuelto. La clínica estaba llena, como siempre. Pero ella apenas notaba a nadie. Solo esperaba escuchar su nombre. Inés Ramírez, llamó la misma enfermera, sin emoción. Al entrar en la consulta, el corazón le dio un vuelco. Allí estaba él. Exactamente igual. Pero también, exactamente distante. Hola de nuevo, dijo Daniel sin levantar la vista del monitor. ¿Cómo te has sentido esta semana? Parecido, respondió ella, intentando sonar neutral. Él asintió, la miró brevemente y le pidió que se recostara. Esta vez no fue el estetoscopio lo que la hizo temblar. Fue su ausencia de reacción. Su silencio. Después de la exploración, Inés decidió arriesgarse. ¿Siempre estás tan correcto con tus pacientes? Preguntó con una leve sonrisa. Daniel levantó la vista, sorprendido, pero no incómodo. Intento ser profesional. ¿Por qué lo preguntas? No sé, dijo ella, bajando la mirada. A veces siento que hablo con una pared perfectamente amable. Él guardó silencio por unos segundos, como eligiendo con precisión cada palabra. Inés, a veces lo más responsable que puede hacer un médico es mantener la distancia. La frase le golpeó como una puerta cerrándose lentamente delante de ella. Asintió, sin encontrar una respuesta. No quería parecer patética. No quería mostrar cuánto le afectaba esa distancia. Así que solo se levantó, recogió su bolso y murmuró un gracias antes de salir. La calle de la clínica estaba iluminada por una luz de invierno que hacía que todo pareciera más nítido. Inés caminaba sin rumbo, como si el aire frío pudiera calmar lo que ardía por dentro. Al detenerse frente a una panadería para mirar los pasteles del escaparate, algo en su campo de visión la congeló. Él. Del otro lado de la calle, Daniel Sotomayor salía de una cafetería con una mujer. Una joven, de cabello rizado, labios rojos y carcajada brillante. Él sonreía. No como con ella. No como en la consulta. La mujer le dio un suave golpe en el brazo, y él se inclinó hacia ella mientras reían. No había nada clínico en esa escena. Nada profesional. Inés se quedó inmóvil, mirando cómo se alejaban entre charlas y complicidad. Y entonces lo sintió. Esa presión en el pecho. No era taquicardia. Era celos. Dolorosos, inesperados, absurdos. Volvió a casa con el alma hecha un ovillo. No sabía si odiarse por haber sentido algo tan intenso o culpar al destino por haberle mostrado justo lo que no quería ver. El tren hacia Salamanca partió temprano, bajo un cielo gris que parecía reflejar el ánimo de Inés. No había podido dormir bien desde aquella escena frente a la panadería. El recuerdo de Daniel sonriendo con otra seguía apareciendo cada vez que cerraba los ojos. Y lo peor no era verlo con alguien más, sino como esa imagen se había instalado en su mente como una herida que no dejaba de arder. Se dirigía a casa de Marina, su mejor amiga desde la universidad. Marina vivía en el casco antiguo de Salamanca, en un piso pequeño lleno de plantas y libros desordenados. La recibió con un abrazo cálido y una taza de café con canela. «Estás más flaca», dijo Marina mientras la observaba con ojos de hermana mayor. «¿Qué te pasa, Inés?» Y entonces, sin saber bien por qué, Inés lo soltó todo. Le contó del doctor Sotomayor, de la primera consulta, de cómo se sentía su corazón, de los silencios, de los intentos de conversación, de la escena en la calle con la otra mujer. Marina escuchó con atención, sin interrumpir, mientras ambas estaban sentadas en el suelo del salón, rodeadas de cojines y tazas medio vacías. «Inés, tú no te has enamorado de él. Te has enamorado de una idea», dijo Marina al fin. «Es normal, nos pasa cuando alguien representa algo que necesitamos. Él es inalcanzable, distante, seguro. Y tú estás en un momento vulnerable. ¿Y si no es una idea? ¿Y si de verdad siento algo?», preguntó Inés, casi en susurro. «Entonces peor. Porque alguien que no te mira como tú lo miras,
solo puede hacerte daño. Inés no respondió. Se quedó mirando por la ventana, observando las copas de los árboles que se movían con el viento. Quería creerle. Quería convencerse de que todo era un espejismo. Pero no podía. Durante esos días en Salamanca, paseó por el río, visitó la biblioteca antigua, se sentó en terrazas con cuaderno en mano intentando escribir. Pero todo lo que salía de su pluma era el mismo rostro, la misma voz, la misma escena en la consulta. Recordaba cómo él levantaba una ceja al leer su historial. Cómo decía su nombre, Inés. Cómo evitaba mirarla demasiado tiempo. Y, paradójicamente, cómo eso la hacía sentir aún más atraída. Una noche, Marina la encontró en el balcón con una manta sobre los hombros. ¿Sabes qué me preocupa?, dijo Inés sin girarse. Que si lo olvido, me voy a vaciar. Como si esa obsesión me diera sentido. Marina la abrazó por detrás, en silencio. Al tercer día, cuando empezaba a pensar que quizás estaba lista para dejar todo atrás, su móvil vibró. Un mensaje de la clínica. Estimación Inés Ramírez, resultados listos. Cita con el doctor Sotomayor disponible el viernes a las 12:15. Inés se quedó mirando la pantalla. No sabía si era destino o castigo. Pero su corazón volvió a acelerarse. No por enfermedad. No por ansiedad. Por él. El viernes amaneció nublado, como si el cielo supiera que algo en Inés iba a romperse. Se levantó temprano, se vistió despacio. Eligió un conjunto discreto, pantalón negro, jersey azul oscuro, sin maquillaje llamativo, sin pendientes. Quería verse tranquila. No como alguien que va a declarar lo que no debe. Durante el trayecto a la clínica, repasaba mentalmente lo que diría. Había decidido que, esta vez, no podía callarse. Aunque él no sintiera lo mismo, aunque todo terminara mal, necesitaba decirlo. Para poder respirar. La sala de espera estaba en silencio, solo interrumpida por el tecleo de la recepcionista. Inés hojeaba una revista sin leer una sola palabra. Las páginas pasaban como si el tiempo quisiera burlarse de ella. Inés Ramírez, llamó la enfermera, otra vez con ese tono neutro. El pasillo hasta la consulta se le hizo eterno. Y al entrar, él estaba ahí. El mismo gesto sereno, la misma bata blanca, los mismos ojos que, para ella, lo decían todo y nada a la vez. «Buenos días, Inés», dijo él con voz amable. «¿Cómo te encuentras hoy?» Ella se sentó frente a él, como siempre. Pero esta vez, no respondió de inmediato. Lo miró. De verdad. No como a un médico. No como a una figura distante. Sino como al hombre que le había provocado el torbellino más inesperado de su vida. Antes de empezar, dijo, con la voz un poco temblorosa, necesito decirte algo. Daniel alzó la vista del ordenador. La miró con atención. No con sorpresa, sino con esa paciencia que tenía en todo momento. Eso no la tranquilizó. La hizo temblar más. Sé que esto no es adecuado, y sé que probablemente me arrepienta. Empezó, pero desde la primera vez que vine aquí, sentí algo. Algo fuerte. No sé si fue tu voz, tu manera de escuchar, o simplemente cómo me miraste. Pero, no he podido dejar de pensar en ti. La confesión flotó en el aire, como una nube pesada. Daniel no dijo nada al principio. Cerró suavemente el portátil, se apoyó con las manos sobre la mesa. Su mirada no era dura, pero tampoco era cálida. Inés, dijo, con un tono tan pausado que dolía, agradezco tu sinceridad. Y lamento si en algún momento, sin querer, te hice sentir algo que no debía. Ella sintió como su respiración se aceleraba. No lo hiciste, susurró. Solo, yo quería saber si tú. Daniel negó lentamente con la cabeza. Soy médico, Inés. Mi trabajo es cuidar de mis pacientes. No confundirlos. No cruzar líneas. Y menos aún cuando sé que hay una parte de ellos que se puede lastimar. Ella tragó saliva. Él no la rechazó con frialdad. Lo hizo con una compasión aún más dolorosa. Como si ya hubiera visto este tipo de historia antes. Como si supiera exactamente cómo terminaba. Lo entiendo, dijo ella, apenas audible. Se levantó despacio, sin mirar atrás.
Salió de la consulta con la sensación de que el aire pesaba más que nunca. Cruzó el pasillo como si caminara bajo el agua. Y cuando llegó a la calle, el mundo parecía más ruidoso, más indiferente. No lloró ahí. No frente a los transeúntes. Pero sus ojos estaban llenos. No solo de lágrimas. De vergüenza. De tristeza. De sentirse pequeña. Había soñado una historia que solo existía en su mente. Y al despertar, todo dolía. El tren serpenteaba entre colinas verdes y pueblos dormidos, mientras Inés miraba por la ventana sin pensar demasiado. Después de la última consulta con el doctor Sotomayor, todo dentro de ella había cambiado. No de inmediato, pero como una marea que lentamente se retira, dejando al descubierto lo que estaba oculto. Había elegido Segovia casi al azar. No buscaba monumentos ni restaurantes. Solo necesitaba aire. Espacio. Silencio. Se alojó en una pensión sencilla, con vistas a un campo de trigo que se perdía en el horizonte. Allí, por primera vez en semanas, durmió sin sobresaltos. A la mañana siguiente, caminó sola por el acueducto, escuchó cómo el viento jugaba entre las piedras antiguas, y se sintió pequeña pero viva. En la Plaza Mayor se sentó en una terraza con un café y sacó un cuaderno que llevaba tiempo sin tocar. Empezó a escribir sin filtros. No una historia, sino pedazos de ella misma. Frases sueltas. Preguntas. Lágrimas que no salían, pero que encontraban su forma en la tinta. ¿Por qué nos empeñamos en esperar algo de quienes no pueden dárnoslo? ¿Por qué confundimos atención con afecto? ¿Y por qué duele tanto, si en realidad nunca fue nuestro? Caminaba mucho, observando detalles que antes ignoraba, un gato dormido en un alféizar, el aroma del pan recién hecho, el eco de una guitarra lejana. Todo parecía decirle lo mismo: estás aquí. Estás viva. Y eso basta. Una tarde, en un banco frente a la catedral, escribió: hay amores que no llegan a ser historias. Solo son momentos. Leves, breves, pero intensos. Vienen a mostrarte una parte de ti que habías olvidado. No para quedarse, sino para enseñarte a soltar. Esa frase se quedó con ella. Y cuando, 3 días después, regresó a Valladolid, ya no era la misma. Todavía pensaba en él, sí, pero de otra forma. Sin ansiedad. Sin ese hueco en el estómago. Solo con una melancolía suave, como quien recuerda una melodía que alguna vez lo hizo llorar. Entró en su piso, abrió las ventanas y dejó que la brisa barriera los restos de una ilusión. Se preparó una infusión, encendió una vela, y por primera vez en semanas, no revisó compulsivamente el móvil. Antes de acostarse, abrió su portátil. Buscó el nombre, Dr. Daniel Sotomayor. Apareció su perfil en la web de la clínica. La misma foto de siempre. El rostro tranquilo. La mirada que tanto la había hecho imaginar. Inés lo miró un instante. No con deseo. No con tristeza. Con gratitud. Porque, a su manera, él también la había despertado. Cerró la pestaña. Y con un suspiro sereno, pulsó eliminar historial. Después, apagó la luz. En la oscuridad, por fin, se sintió libre. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.